Así es que voy a invitarle a que abra su Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo número 3, y mantenga su Biblia ahí abierta. En un momentito más leeremos 2 versículos. Regularmente, hermanos, se tiene la tendencia a pensar que en la iglesia pues se tratan asuntos espirituales, asuntos, o se limita a tratar asuntos espirituales o asuntos del alma o del espíritu. Por ejemplo, en la iglesia hablamos de pecado y de arrepentimiento, hablamos de salvación, hablamos de la vida eterna, hablamos también de cosas de moral, de virtudes, de valores, de relaciones interpersonales, pero a veces tenemos la idea de que eso es solamente lo que debemos hablar en la iglesia. Pero a veces no pensamos que la iglesia sea un lugar apropiado para tratar ciertos temas, por ejemplo, o el templo, ¿verdad? Porque hay que cambiar nuestra mentalidad de que iglesia somos nosotros, el templo es el lugar donde nos encontramos. Pero tenemos la idea a veces de que el templo no es un lugar apropiado para hablar de ciertos temas, por ejemplo, el sexo. Porque tenemos una mentalidad o una idea, ¿verdad?, de que el sexo es algo pecaminoso, ¿verdad?, y no debe hablarse en la casa de Dios. O algún otro tema, por ejemplo, el tema del cual quiero hablar el día de hoy, que es los asuntos relacionados con las cosas materiales. Pensamos sí que el templo las reuniones en el templo son para hablar de las cosas espirituales, pero no de las materiales. Por ejemplo, hablar del dinero, hablar de los bienes, hablar de las posesiones materiales, creemos que no es el lugar apropiado para hablar de ello. Pero lo que sí me he dado cuenta, hermanos, es que cuando nos faltan las cosas materiales, entonces sí queremos que se ore por nosotros. Cuando perdemos el empleo, queremos que se ore por nuestro empleo. Cuando nos va mal en el negocio, queremos que se ore por nuestro negocio. Y a veces hay en nuestros corazones esa doble moral, ¿verdad? De que por un lado no queremos que se nos hable de las cosas materiales, pero por otro lado, cuando nos faltan las cosas materiales, sí queremos que Dios intervenga en esos asuntos de nuestra existencia o de nuestro diario vivir. Sin embargo, hermanos, si nosotros leemos la Biblia, nos daremos cuenta que la palabra de Dios trata constantemente asuntos relacionados con las cosas materiales de este mundo. Y que nos dice que así como nuestra relación con Dios o nuestra forma de ver a Dios, nuestra forma de vernos unos a otros y nuestra forma de vernos a nosotros mismos ha cambiado desde el momento en que nos convertimos a Cristo, porque Cristo trae una nueva manera de ver las cosas. Así también debe cambiar nuestra perspectiva, hermanos, acerca de los asuntos materiales. Como cristianos, también lo relacionado con lo material, nuestra manera de pensar debe cambiar. La palabra de Dios la misma palabra de Dios que nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, primera de Juan 2:15, y que también nos dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, es la misma palabra que nos dice que Dios, en 1 Timoteo 6:17, Dios es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y quiero subrayar todas las cosas, porque usted y yo tenemos que reconocer que cuando la Biblia dice que Dios nos da todas las cosas, no se refiere solamente a las cosas del alma y del espíritu. Se refiere a la ropa que usted trae puesta, se refiere a los zapatos que trae en sus pies, se refiere al carro, a la camioneta, al automóvil en el cual llegó hoy al templo. Se refiere a la casa en la cual usted habita.
Se refiere al negocio que le pertenece o a la empresa que usted tiene o al empleo que usted profesa. Se refiere, hermanos, a la familia que tenemos. Se refiere a la cuenta en el banco que usted y yo podemos tener. Se refiere a todas las cosas. Cuando la Biblia dice que Dios nos da todas las cosas, se refiere a todas las cosas. Y dice que nos las da abundantemente. ¿Para qué? ¿Para qué acabo de decir, hermanos? Para que las disfrutemos. No para que sean una carga para nuestras vidas. No para que sean causa de tristeza a nuestros corazones, sino para que las disfrutemos. No para que vivamos angustiados por ellas, de que las vayamos a perder o nos las vayan a hurtar, sino para que las disfrutemos. Pero ¿cómo? Si queremos disfrutar, hermanos, si Dios dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, ¿cómo es que debemos disfrutar todas las cosas, incluyendo las materiales, pero desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista bíblico? Bueno, ahora sí quiero pedirles que ahí en su Biblia, Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Si usted se fijó bien en estos dos versículos, hermanos, aquí tenemos una promesa. ¿Cuál es la promesa, hermanos? ¿Cuál es? Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esa es la promesa, pero esa promesa está condicionada. Hay una y condicional. Ahí hay una conjunción ahí condicional. Y la condición, hermanos, es lo que viene en el versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. De manera, hermanos, que si queremos verdaderamente disfrutar toda la abundancia que Dios nos da, tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes, tanto con lo que damos, con lo que nos quedamos, como con lo que nos quedamos para nuestro uso personal y familiar. El día de hoy, hermanos, voy a hablar solamente de lo que damos a Dios en su casa, en la iglesia o en el templo. Es decir, el día de hoy quiero hablar de cómo honrar a Dios con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Y por motivos prácticos de esta charla, hermanos, los quiero tratar juntos como uno solo, aunque sabemos que diezmos y ofrendas son cosas distintas, pero realmente hay algo que los une a ambos, tanto a los diezmos como a nuestras ofrendas, que es que debemos honrar a Dios a través de ellos. El Salmo 96, ahora quiero pedirle que vayamos al Salmo 96, en su versículo número 8, dice la palabra: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Nuevamente repite aquí el salmista, hermanos, la palabra honra que debemos darle a su nombre, al nombre de Jehová. Pero luego la siguiente parte del versículo, el contexto del versículo dice: traed ofrendas y venid a sus atrios. O sea que parte de la honra, hermanos, que debemos darle a Dios incluye nuestras ofrendas que traemos a sus atrios, como dice ahí en el versículo del Salmo 96. Entonces, hermanos, quisiera hacerles una pregunta. Cuando damos nuestros diezmos, cuando depositamos en el alfolí nuestros diezmos,
o nuestras ofrendas, o cuando damos algún bien material, más allá de diezmos y ofrendas, ¿con qué actitud lo estamos dando, hermanos? O déjenme hacer la pregunta mejor desde el punto de vista de Dios. Cuando damos nuestros diezmos y ofrendas, cuando los depositamos en el alfolí o damos más allá de ellos algún bien material o alguna ofrenda especial, ¿qué es lo que Dios desea recibir? ¿Bienes u honra? Piense bien su respuesta. ¿Qué es lo que Dios desea recibir y qué es lo que Dios verdaderamente recibe? ¿Recibe honra o recibe bienes? ¿Por qué le hago esta pregunta, hermanos? Porque si usted recuerda el Salmo 24 en su versículo 1, dice muy claramente: de Jehová es la tierra y su plenitud. Mientras que Ageo capítulo 2 versículo 8 dice el Señor: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, de acuerdo a estos dos pasajes, yo le pregunto nuevamente: ¿qué le podemos dar a Dios que no sea suyo? ¿Qué le podemos dar a Dios que no le pertenezca ya? Nada. Todo, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice el Señor, son suyos. El oro y la plata, hermanos, que es en lo que prácticamente se basa todas las cosas de valor material en nuestro mundo, le pertenecen, dice él mismo: míos son. De manera que no hay nada, hermanos, absolutamente material que le podemos dar. Primer libro de las Crónicas 29:14, que al principio leímos, dice en ese versículo: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Yo creo que más claro no puede ser, hermanos. En el Salmo número 50, sígame por favor, Salmo número 50, en sus versículos 7 en adelante dice: oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. O sea, el pueblo de Israel continuamente estaba ofreciendo ofrendas y sacrificios y holocaustos. Un holocausto es lo que hoy sería una ofrenda. Y luego dice: no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Míos son. Así es que no te los voy a pedir a ti. Conozco todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Si tuviese hambre, pero no tiene hambre Dios. Pero si tuviese hambre, no te lo diría a ti, dice aquí el versículo, porque mío es el mundo y su plenitud. Versículo 13 dice: ¿he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Y el versículo 14 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y vuelve a aparecer la palabra: me honrarás. Por lo tanto, hermanos, nos damos cuenta por la Escritura que lo que realmente le estamos dando a Dios cuando ofrendamos o cuando diezmamos o cuando damos cualquier ofrenda especial o algún bien para el Señor, lo que Dios está recibiendo realmente no son ni las ofrendas, ni los diezmos, ni los bienes materiales. Lo que Dios espera recibir de nosotros, hermanos, a través de esos diezmos, a través de esas ofrendas y a través de esos bienes materiales, es honra.
Si nuestra ofrenda, hermanos, no la estamos dando de tal manera que esa ofrenda, no importa la cantidad, pero que esa ofrenda, si no la estamos dando de tal manera que esa ofrenda honre al Señor, hermanos, entonces no es nuestra actitud correcta. Fíjese lo que dice el Salmo 20 en sus versículos del 1 al 3. Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y el versículo 3 dice: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y luego ahí hay una palabrita a un lado, no sé si en todas las Biblias, pero yo creo que en la mayoría de las Biblias viene una palabra. ¿Qué palabra es? Selah. ¿Sabe usted qué significa la palabra Selah? La palabra Selah era, como los salmos eran cánticos, la palabra Selah, hermanos, era un momento en que se hacía un alto en el canto para reflexionar en lo que acabábamos de cantar, o en lo que se acababa de cantar. Así es que la palabra Selah nos indica que hay que cantar: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y hacemos una pausa para meditar en ello. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo exactamente? ¿Y qué es lo que nos está diciendo, hermanos? Nos está diciendo, hermanos, que hay ofrendas, puede haber ofrendas de las que Dios no se acuerde. Puede haber ofrendas que no sean aceptas delante de Dios. Y nuevamente, repito, no importa la cantidad. Usted puede dar miles de pesos, pero puede ser que esa ofrenda de miles de pesos no sea agradable ni acepta delante de Dios. Y Dios no se acuerde de esa ofrenda que dimos, si no la dimos con una actitud correcta, con una actitud que honre a Dios. Si todavía tiene dudas al respecto, vaya conmigo a Isaías capítulo 1, versículos del 11 al 13, del 11 al 13. Sinónimo del 11 al 13 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Sacrificio es sinónimo de ofrenda. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Pero eso es lo que Dios había dicho. No había dicho Dios que le ofreciéramos ofrendas y holocaustos. ¿Por qué ahora dice que está hastiado? Bueno, pues vamos a seguir leyendo. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Ahí está el problema. El problema era la actitud como el pueblo ofrecía sus sacrificios y ofrecía sus ofrendas y sus holocaustos. El pueblo, en lugar de venir a rendirle adoración y honra al Señor, venía a hollar, a pisotear los atrios del Señor. Versículo 13: no me traigáis más vana ofrenda. Vana ofrenda, hay ofrendas que son vanas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Por qué? Si eran las fiestas que Dios había indicado que el pueblo le ofreciera. La razón era esa: la actitud con la que el pueblo venía a adorarle, la actitud con la que el pueblo venía a ofrecer esos sacrificios a Dios. En Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5, usted recordará la ofrenda de Caín y de Abel. Dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 4 y 5, dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. O sea, Abel no solamente traía lo mejor, sino lo traía con la mejor actitud, con el deseo de honrar a Dios. Dice: y miró Jehová con agrado a Abel. Primeramente miró a Abel y luego miró su ofrenda.
cada vez que usted y yo depositamos en ese alfolí nuestras ofrendas o nuestros diezmos, bueno, allá están, yo creo ya. Dios, antes de ver su ofrenda, Dios lo mira a usted como miró primero a Abel. Mira su corazón primero. Y si su corazón es recto delante de sus ojos, y si no estoy hablando de perfección, estoy hablando de que usted está dando aquello con amor y con honra para Dios. Si Dios ve eso en su corazón, Él mira con agrado su vida y mira con agrado su ofrenda. Pero fíjese el versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Porque el corazón de Caín no estaba honrando a Dios. Pero miró primero el corazón de ambos. Y el corazón de cada uno de ellos fue lo que hizo que mirara con agrado la ofrenda de uno y con desagrado la ofrenda del otro. Con respecto a la ofrenda de Abel, hermanos, el escritor de Hebreos, abra su Biblia en Hebreos, capítulo 11, versículo número 4, dice de esta manera: por la fe, y eso es esencial, hermanos, cuando damos nuestras ofrendas. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Este versículo, hermanos, nos dice que Dios es el que da testimonio de nuestras ofrendas. Así como da testimonio, nos da testimonio escrito en la palabra de la ofrenda de Abel. De manera, hermanos, que yo le invito en esta tarde a que a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, sea Dios quien nos muestre si le estamos honrando a Dios o no estamos honrando a Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Porque como dice Proverbios capítulo 16 versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. O sea, al Señor no le importa cómo me vea yo, cómo yo me sienta. El Señor pesa mi espíritu y Él se da cuenta si en mi interior hay una verdadera honra, hay una verdadera gratitud y hay una verdadera adoración en todo lo que yo hago. Él pesa los espíritus. Él no dice que pesa los sobres de diezmo a ver cuál pesa más. Él no dice que Él pesa las ofrendas a ver cuál pesa más. Él dice que Él pesa los espíritus. Así como lo hizo en aquella ocasión cuando Jesús estaba viendo en el templo que muchos llevaban sus ofrendas al altar y que había por ahí muchos ricos, dice la palabra, que daban mucho, pero daban de lo que les sobraba. Pero había una viuda y pobre, que dice que de su pobreza daba todo lo que tenía. ¿Y qué palabras dice Jesús, hermanos? Le dijo a sus discípulos: miren bien a esa viuda pobre, porque todos los demás ricos han dado de lo que les sobra, pero ella de su pobreza ha dado todo lo que tenía. Y alabó a la viuda. Así es que el Señor no pesa las cantidades, hermanos. El Señor pesa los corazones, los espíritus. ¿Cómo honramos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, hermanos? Vamos a ver si lo estamos haciendo de esta manera. 5 cosas. Número 1, nuestra ofrenda debe ser un acto de fe. Eso es lo primordial.
como leí hace un momento, debe ser un acto de confianza. No tenemos que darla con temor de que nos vamos a quedar sin esa cantidad que estamos ofrendando o diezmando, sino con la confianza de que el Señor es mi proveedor. Acabo de leer ahorita Hebreos 11:4, donde dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Romanos 14:23, hermanos, nos dice que lo que no es de fe es ¿qué? Pecado. Piense en esas palabras y piense cómo da usted, cómo damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Si no los estamos dando con fe, hermanos, estamos incluso hasta pecando. Es posible. Aunque por increíble que parezca, usted puede decir: pero ¿cómo voy a estar pecando si estoy dando mi diezmo? Sí, pero si su actitud no es correcta, si su actitud no es una actitud de fe, si usted está dando una ofrenda sin una actitud de fe, usted está pecando, porque lo que no es de fe es pecado. En segundo lugar, hermanos, debe ser un acto de excelencia. Aquí acabo de leerlo también. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. A Dios, hermanos, se le debe dar lo excelente porque Él es el Rey de reyes, porque Él lo merece, porque Él es digno. A Él se le debe dar lo primero y lo mejor, no lo que nos sobra. Hay personas que dicen: no, yo le doy a Dios mis diezmos después de que hago todos mis pagos. De lo que me sobra, de ahí aparto mi diezmo. O sea que le estamos dando al Señor de lo que nos sobra, y si acaso nos sobra. Pero de la palabra dice que hay que ofrecerle a Dios, hermanos, lo primero. Lo más gordo dice que trajo Abel de sus ovejas. Lo mejor. Malaquías, abra su Biblia, Malaquías capítulo 1. ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo encontró, hermanos? Malaquías 1:6-8 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Versículo 8: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? ¿Acaso se agradará de ti? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, si ni los mandatarios de nuestro país, que son viles mortales como usted y como yo, pero tienen su honra, porque la palabra de Dios dice que demos honra a quien honra merece. Si los mandatarios de nuestro país merecen nuestro respeto y merecen lo mejor de nuestra vida, ¿cuánto más Dios, que no es cualquier mandatario, que es el Rey de Reyes? La ofrenda, hermanos, en tercer lugar, debe ser un acto de adoración. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Espíritu y verdad, hermano, en espíritu y verdad no es solamente el nombre de un grupo. En espíritu y en verdad es una actitud del corazón de cada creyente, con el cual debemos acercarnos a Dios cada día. Cuando adoramos a Dios, hermanos, Él sabe si lo estamos haciendo con una entrega total y sincera.
Cuando estamos aquí en su casa, cuando venimos a su casa, hermanos, Él sabe la actitud con la que venimos. Desde que entramos ahí por esas puertas. El Salmo número 100 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Desde que entramos por esa puerta, hermanos, Dios sabe si entramos con un corazón agradecido. Y un corazón agradecido honra a Dios. Y la puntualidad honra a Dios. El no ser puntual deshonra a Dios. Lo mismo sucede, hermanos, cuando ofrendamos y diezmamos. Tenemos que hacerlo como un acto de adoración. No es una parte más del culto, no es, hermanos, vamos a interrumpir la adoración para recoger la ofrenda. No, hermanos, la ofrenda es un acto de adoración. Es un acto, es una parte del culto. Era la forma, básicamente, era fundamentalmente la forma como los israelitas, el pueblo judío del Antiguo Testamento, adoraba a Dios con sus ofrendas. Y es la misma manera como nosotros adoramos a Dios, hermanos, con la ofrenda de nuestro corazón primeramente, con la ofrenda de nuestro canto, con la ofrenda de nuestra adoración, con la ofrenda de nuestras oraciones, pero también con la ofrenda material que le damos al Señor. Malaquías 1, 13 y 14 dice: habéis además dicho, fíjese, qué palabras. Dios le dice al pueblo: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Pero ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué fastidio se refiere? O está haciendo referencia a nuestras vidas. ¿De qué estamos fastidiados? Continuamos leyendo. ¿Cómo despreciamos a Dios? Dice: y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice Jehová. En una ocasión, creo que en una ocasión ya les traje una bolsita que tengo yo ahí guardada con cosas que han aparecido en diferentes iglesias donde hemos estado. Creo que sí, ¿verdad? Se las enseñé una vez. Se lo dije, no se los presenté. Bueno, han aparecido hasta, ¿cómo se llaman las rueditas donde se mete el tornillo? Rondanas, alandelas. Bueno, han aparecido hasta de esos objetos, hermanos, en las ofrendas. Han aparecido monedas que no sabemos ni de dónde son. O sea, no son de aquí, no tienen valor aquí. Ha aparecido, hermanos, una vez en una ofrenda apareció, en un diezmo, en un sobre de diezmo, apareció un billete de 200 pesos partido. No falso, no, partido. O sea, dos pedacitos de un billete de 200 pesos. A ese grado podemos llegar, hermanos, a tratar de aparentar. Alguien trató de aparentar que daba su diezmo, y a lo mejor hasta se veía, y sí se veía un billete de 200, pero al sacarlo eran dos pedacitos de un billete de 200 pesos que obviamente no tenían valor. Sí han aparecido falsos, billetes falsos también, que cuando los llevan al banco se dan cuenta, ahí en el banco los detectan. Pero pues esos a veces a cualquiera nos puede pasar. Pero que un billete roto, hermanos, ¿cómo le voy a ofrecer a Dios un billete roto? Ni siquiera completo, que pudiéramos decir lo pegamos y pues bueno, tiene valor. Pero era la mitad del billete. A lo mejor no quería dar 200, quería dar 100. Por eso dio la mitad. Pero la otra mitad nunca la dio.
Y luego el versículo 14, maldito el que engaña. Qué tremenda palabra, hermanos. Si estamos hablando de las ofrendas o de los diezmos, dice maldito el que engaña. O sea, el que hace como que da, pero no da. El que cuando pasa el alfolí extienden su mano y la meten así como si dan algo, pero en la mano no lleva nada. Sucede, hermanos. Por eso nos reímos. El que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Número 4, hermanos. Nuestra ofrenda debe ser un acto de un corazón que procede de un corazón puro y obediente. No perfecto, puro y obediente. Salmo 51. ¿Ya se cansó de ir conmigo a la palabra? Porque no oigo las hojas. Es que ya son puros celulares, ¿verdad? Ya no se oyen las hojas. Salmo 51, hermanos, versículos 16 y 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Perdón, 16. Porque no daría sacrificio que yo lo daría. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y usted puede decir: pues ahí dice claramente, no quieres sacrificio, yo lo daría. No quieres ofrenda, yo la daría, pero no la quieres. Pero vamos a seguir leyendo, hermanos. Versículo 19 o 18, vamos a leer 18. Dice: haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Ahora el 19: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. No está diciendo Dios que no quiere sacrificios, no está diciendo Dios que no quiere ofrendas. Lo que está diciendo Dios es que lo primero que quiere es corazones contritos y humillados. Y cuando Dios ve el corazón contrito y humillado que deposita una ofrenda, esa ofrenda es aceptable. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Vamos a ver qué dice Miqueas ahora, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Miqueas. 6 del 6 al 8 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y eso es lo que pide primeramente. Y entonces todas nuestras ofrendas serán agradables delante de Él. Eso es lo que Jesús le reprochaba a los fariseos, que diezmaban hasta la menta y el eneldo y el comino, lo más pequeñito, hasta los centavitos diezmaban. Eran bien exactos. Pero no amaban la justicia. Y Jesús les dice:
esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Las dos cosas son necesarias, pero primeramente Dios ve nuestro corazón. Y finalmente, hermanos, debe ser un acto fiel y constante. Levítico, capítulo 6. Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice la palabra. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? Dice: y el fuego encendido sobre el altar, ¿cuándo se debe apagar? No se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Por qué tenía que estar ardiendo continuamente? Porque continuamente tenían que estarse ofreciendo sacrificios, ofrendas, holocaustos. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová en el altar. Pero ese es el motivo por el cual el fuego no debía apagarse, porque debía ser la ofrenda del pueblo de Dios, tenía que ser una ofrenda constante. No de cada vez que quisiera, no de cada vez que me sobrara. Deuteronomio dice: y ninguno se presentará delante del Señor, delante de Jehová, con las manos vacías. No podemos acercarnos al Señor con las manos vacías, hermanos, porque Él es rey, y un rey, cuando nos acercamos a un rey, no podemos acercarnos ante el trono de un rey con nuestras manos vacías. Usted vea todos los pasajes. Cuando la reina de Saba llegó a visitar a Salomón, traía ofrendas, multitudes de ofrendas para Salomón, porque se venía a acercar a un rey, porque quería escuchar sus palabras de sabiduría. Pero Salomón era más digno todavía, que cuando la reina de Saba se fue, le dio mucho más ofrendas de las que la reina llevaba, porque él reconocía que también ella era una reina. Si eso sucede entre los hombres, hermanos, ¿cómo nos acercamos a Dios con las manos vacías? Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Si en esta semana Dios no te bendijo grandemente, conforme a lo que Dios te haya bendecido. Pero si en esta semana tú hiciste un gran negocio y Dios te bendijo, también debe ser en la misma proporción. Debe ser fiel y constante. Deuteronomio 14:22, hermanos. Dice la palabra: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Qué quiere decir indefectiblemente, hermanos? Quiere decir sin defecto, sin falla, fielmente. En Malaquías capítulo 3 versículo 10, que es un versículo muy conocido, hermanos, muy conocido por todos y aborrecido por algunos, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí, si nos damos cuenta, hermanos, hay una promesa en ese versículo: abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero esa promesa, hermanos, está sujeta a la constancia y a la fidelidad. No a que una vez hace un año yo traje un diezmo y Dios tiene que abrir las ventanas de los cielos, porque aquí lo dice. No, dice aquí: traed todos los diezmos. Constantes, fielmente. Y la promesa está sujeta a todos los diezmos
al alfolí. El diezmar, hermanos, y el ofrendar debe ser constante. No solamente cuando nos parece bien darlo, no solamente cuando nos sobra, no solamente cuando nos conviene, no solamente, hermanos, cuando Dios nos ha concedido lo que le pedimos. No es manda. Aquí las mandas no existen, hermanos. Allá sí. Pero que Dios me concedió lo que le pedí, aquí le traigo su ofrenda. No, hermanos, Dios no nos concede las cosas para que le demos ofrenda. Él nos concede las cosas porque Él es bueno, porque Él es fiel, y aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Los diezmos, hermanos, no los damos cuando nos gusta lo que hace el pastor, y cuando no nos gusta, pues no los damos, los retenemos. Así presionamos al pastor o a los líderes. Tampoco los damos, hermanos, cuando estoy de acuerdo en cómo y dónde se usa mi diezmo, porque a veces hasta así decimos: ¿en qué se está usando mi diezmo? Bueno, perdóneme, pero no es su diezmo. La Biblia nunca dice que es mi diezmo, dice el diezmo es del Señor. Así es que no tenemos que andar investigando en dónde se usa mi diezmo. Tenemos que orar por las personas que lo administran para que sean sabios y lo administren correctamente, eso sí. ¿Quiere experimentar el verdadero gozo de dar? Le voy a dar una manera, hermanos, como podemos empezar a experimentar el gozo de dar. Cada vez que usted reciba su sueldo, separe su diezmo, separe su ofrenda. La ofrenda usted la debe separar antes de venir a la casa de Dios. No hasta última hora. Ay, hermano, deme feria. Oiga, eso no se ve bien. Usted ya debe traer su billete que va a dar, lo que propuso en su corazón, para no andar ahí con el hermano ahí a la carrera, el hermano buscando ahí la feria para darle a la hermanita porque le pidió feria de un billete de 20 pesos. Cuando reciba su sueldo, hermano, aparte su diezmo y su ofrenda, póngale en la mesa del comedor, reúna a su familia y juntos dedíquenlo a Dios. Y usted va a empezar a experimentar juntamente con su familia, le va a estar dando ejemplo a sus hijos de la bendición que es ofrendar y diezmar. Y si varios son los que trabajan en su hogar, junte el diezmo de todos y conságrelo usted mismo como familia al Señor, como jefe de familia, como cabeza del hogar. Al principio entonamos un canto, un himno, hermanos, que yo no sé por qué le cambiaron una estrofa en estos himnarios azules, pero hay una estrofa, el canto que mi vida entera esté, y hay una estrofa que ya no aparece, que dice: oro y plata en mi poder, quiero usarlos en tu honor. Yo creo que alguien que no estaba muy de acuerdo, ¿verdad? Lo quitó. Oro y plata en mi poder, quiero usarlos en tu honor. Y aparece la palabra nuevamente, honor u honra. No los quiero retener porque tuyos son, Señor. Esa era la estrofa que aparecía antes. Pero hay un canto, hermanos, y quiero pedirle que lo escuche, que habla acerca de cómo expresamos nuestra gratitud. Es un canto muy conocido, no sé si lo tengan la letra ahí en el... ¿Dónde está Paola?
que lo puedan proyectar. Dice: quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Esa es la gratitud, hermanos. Más que palabras, es una pasión de vida, una pasión por Dios. La gratitud no podemos darla simplemente con una oración. La gratitud la podemos dar de muchas maneras, y una de ellas es a través de nuestras ofrendas, con una actitud agradecida. Póngase de pie, por favor. Y premeditadamente, hermanos, hemos dejado la ofrenda al final. Déjeme aclarar, y se lo digo sinceramente, no para que a través de la palabra usted dé más. No, yo no quiero hacer que usted dé más. Eso que Dios lo haga en su corazón, porque cuando Dios lo hace es bendición. Cuando el predicador manipula a la gente, eso no es bendición. Lo he dejado al final, la ofrenda, hermanos, para que hoy y de aquí en adelante, yo espero, la ofrenda que demos, nuestro diezmo que demos, hermanos, lo demos con una actitud correcta de honrar a Dios con lo que damos, sea la cantidad que sea, pero que eso verdaderamente honre a Dios, como aquella viuda pobre. Así es que tome en su mano su ofrenda de este día, su diezmo, lo que usted haya separado. Y ahí le voy a pedir que ahí usted, con su ofrenda en su mano, con su diezmo en su mano, usted mismo lo consagre al Señor. Usted mismo conságrelo, porque es su ofrenda al Señor. Es la ofrenda de su corazón. Tómelo en su mano, póngalo junto a su corazón o elévelo al Señor como usted quiera. Pero dígale: Señor, aquí está mi ofrenda. Pero antes de mi ofrenda, Señor, yo quiero que veas mi corazón. Y quiero pedirte, Señor, que me muestres si ves en mi corazón algún signo de debilidad, algún fallo, Señor. Yo quiero dar esta ofrenda de tal manera que honre tu nombre. No importa la cantidad, Señor, tú conoces mis necesidades, Señor. Y tú sabes que esto que estoy dando lo doy de todo corazón, y es lo que puedo dar. Es conforme a la bendición que tú me has dado en esta semana, en esta quincena o en este mes. Y aquí la traigo, Señor, para depositarla en el alfolí. Ayúdame a ser constante, ayúdame a ser fiel, ayúdame a hacerlo con fe en mi corazón, con confianza de que aunque me despoje de esto, Señor, no va a faltar en mi mesa pan para comer, no va a faltar en mi armario vestido para vestir, Señor, no me va a faltar un techo, un abrigo, Señor, ni a mí ni a mi familia, Padre. Porque tú honras a los que te honran, pero los que te desprecian serán tenidos en poco. Señor, recibe mi ofrenda,
porque la doy con toda gratitud. En el nombre de Jesús.